humor siempre ha sido una legítima vía de expresión para el cubano a través de la escritura, la pintura, la música, el teatro y el audiovisual. Digamos entonces que forma parte de la cultura nacional y también de nuestra idiosincrasia. De ahí que muchos artistas, quienes conforman la vanguardia del pensamiento en cualquier sociedad, han empleado el humor en sus diferentes maneras para realizar crítica social. Veamos entonces cómo se dice en Cuba a través del humor. Desde el siglo XIX era utilizado por parte de las partes antagonistas con respecto al gobierno que existía en Cuba, y era una herramienta que servía sobre todo a las masas populares para decir un grupo de cosas con las que estaban inconformes, ¿no? Ha sido parte de la conciencia crítica que la cultura necesita en cada momento histórico y es parte legítima de nuestro patrimonio y de nuestra nación, y por tanto yo defiendo la postura de la cultura crítica en cualquier época. Es muy difícil hacer humor sin hacer críticas, sin meterte con alguien, porque el humor por su propia esencia es contestatario, es subversivo, es mordaz, ¿no? Aporta, cambia, abre ojos y hace feliz. Es una felicidad necesaria. El humor no está en las manos de quien lo hace, sino en los ojos de quien lo ve. Lo mismo el arte no está en las manos del artista, sino en quien sabe apreciarlo. Y sin hacer concesiones, sin ser pedestres, sin ser tan directos, el rejuego que establece el humor con la inteligencia del público y la inteligencia del creador, pues sirve como una herramienta que es un medidor desde el punto de vista social y desde el punto de vista del desarrollo que como seres humanos hemos logrado los cubanos. Compañero, ¿qué dice allí? No fumar. Y allí, no pensar. A mí me gusta el cubano que lo primero que hace, se ríe de todo el mundo, pero primero se ríe de él. Al uno reírse de uno mismo, uno también es frágil, uno no está dentro de esa, uno no se protege, uno no se ríe de la gente, uno se ríe con la gente. El patria o muerte no es una consigna, sino una pista de rock and roll. Coreografía de hippies rotosos y el Ministerio del Interior. La sociedad se critica no solo en nuestro país, todas las sociedades se critican, pero bueno, en el caso de nuestro país se ha criticado con la música, se ha criticado con el teatro, se ha criticado con el cine, se ha criticado con la pintura, se ha criticado con todas las manifestaciones artísticas. El humor, por supuesto, es una de las pienso de las fundamentales por el público que atrae. Eso es inherente a los artistas, el marcar una vanguardia en el pensamiento. Y aquí la crítica ha existido desde siempre. Incluso no desde ahora por la revolución, desde antes de la revolución también. O sea, Cuba fue famosa el Teatro Alhambra y el Teatro Shanghái, donde se hacía otro teatro alternativo, donde además se criticaba al gobierno abiertamente dentro del teatro. Por supuesto, siempre ha existido con mayor o menor libertad, con mayor o menores posibilidades, pero siempre ha existido una voluntad alternativa de reírse, de pensar, hacer pensar, de hacer evolucionar. Hay una historia, sí, hay una historia dentro del humor en Cuba político, desde antes, del humor de la gráfica, de antes del 59, siempre se fue muy crítico, muy irónico. En el siglo XX, a principios, se crean los personajes tipo, que es el negrito, la mulata y el gallego, fundamentalmente, y se sintetiza en el negrito, sobre todo, la visión del cubano como ser social. O sea, hay un pensamiento detrás de ese personaje que se relaciona mucho con lo cubano. Silvio Rodríguez en su momento las canciones hacían temblar a la gente. El DDT, el Palante no, el Palante siempre fue muy oficialista, pero el DDT, los humoristas del teatro, en el cine, en las películas, o sea, películas de fines de los 60, como La muerte de un burócrata y tal, o sea, en su momento incluso tuvieron su bateo también, que si se pone, que si no se pone, que se distribuye, no se distribuye, porque hacía una sátira bastante fuerte. Nosotros no hemos lograr el mismo nivel en todos los medios. O sea, la televisión ha tenido impactos importantes con el humor. En el cine ha habido una tradición un poco mayor porque las comedias cubanas, el tratamiento del humor en el cine ha sido diferente y ha sido, digamos, más perpetuo que el resto.
pero hay que decir que el teatro se roba el show con respecto al humor. Los chistes de humor negro lo van a hacer Quique Quiñones y Neguito, el de la oveja negra. Los chistes cortos, José el Enano y el Bacán, que son recordados los dos. Los chistes políticos, los políticos. Busca en la hoja de atrás. En la de seguridad. Espérate a ver. No, parece que no se presentó ningún jefe de circunscripción aquí. A ver. Bien, compañeros y compañeras, cuadros y cuadras. En esa modalidad nadie va a competir. Táchame eso. El humor y la comedia son medios más eficaces para establecer una comunicación más real con los espectadores y para hacer notar más hechos que uno quiera subrayar sobre el acontecer. El cinismo, por ejemplo, es un humor inteligente. Entonces, de repente puede que yo resulte muy cínico en algunas cosas que digo, y eso, por supuesto, el humor a algunos es como pasarle la mano y se ríen, pero para otros es incómodo. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. De día estudias inglés y por la noche te veo. Escarnecida en historia, como burdas mesalinas, pero envidian tu aventura de ser puta clandestina. Digamos que mis primeras cosas humorísticas fueron las introducciones de las canciones, no las canciones en sí. Cuando yo trataba de explicar un poco lo que pasaba en Cuba, la gente se reía. Muchas circunstancias en nuestro país hicieron que afloraran muchos grupos en las universidades. Abordábamos temas que de alguna manera eran comunes, como la burocracia. O sea, teníamos toda una intención social de sátira, de intervención en los asuntos que nos tocaban. Cuando empezamos con Nosotros y Otros, en los años 80 y tempranos 90, era un momento particularmente delicado y había bastante resquemor con la crítica. O sea, fue la época que se cayó el campo socialista y tal. Fue la época además que yo trabajé en Guión de Alicia, en el Pueblo de Maravillas, que fue lo primero que hice para cine y por poco lo último. Y fueron unos años muy duros. En los años 90 me leí una cantidad de manuales de economía rusos. Me sentí requete felicísimo. ¡Claro! Porque entre más mala calidad tenga la basura que nos alimenta, más prestigio ganamos. La gente por lo menos quería reírse de lo que estaba pasando, de la situación crítica que se estaba viviendo en esos momentos. Y había muchos grupos en nuestra ciudad, Santa Clara, y tanto en La Habana, que llenaban los teatros. Entonces eso condicionó un poco el humor. Ahí empezó a aparecer un humor de una crítica social muy fuerte. A partir del año 91, 92, yo hice un grupo de canciones como Embajadora del Sexo, como Cuando se vaya la luz mi negra, como Trovatur, que tenían como un espíritu burlón. Cuando se vaya la luz mi negra, nos vamos a desnudar. Temprano tiene su encanto, como la gente en el campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón. Tenemos un país donde quizás en algún momento pueda haber pocos médicos, o quizás en algún momento pueda haber pocos profesores, o quizás en algún momento pueda haber pocos ingenieros, licenciados, etcétera, o trabajadores en la agricultura, pero humoristas no puede dejar de haber, si este es un país que el absurdo predomina por muchos lados. Y siempre me fui por con ese motivo de hacer canciones explotando lo absurdo de lo que pasaba, burlándome un poco de ese absurdo en vez de criticarlo duramente y hacer algo en que se notara la frustración o el mal humor, ¿no? Los temas vienen, de repente puedo salir de aquí y agarrarme un tema en el medio de la calle, y eso va a determinar la forma en que lo voy haciendo, tanto en el teatro como en el cine. En ese intercambio, en esa dinámica de las relaciones sociales,
muchas veces está en las situaciones hilarantes, simpáticas, graciosas, originales sobre todo. La música en general es un soporte importante para la comunicación, para poder decir cosas que generalmente están vetadas a otras manifestaciones o son más difíciles para compartir con el público. Uno ve que todas esas canciones que se han hecho son una especie de, cuando haces una especie de sumatoria, de pronto te da la imagen de un país. Toca morir sin tiempo al testamento. Toca morir a prisa por un hecho. En este país pasa una cosa muy curiosa, que es que si logras sobrevivir lo suficiente, acaban legitimándote. O sea, si tú no te vas del país, o explotas, o te vuelves loco, cuando te empiezas a hacer viejo, de pronto empiezas a volver respetable. Entonces dices, bueno, mira, y tenemos gente crítica como ellos. O sea, eres como parte también de la cosa. Yo, como artista, me considero muy irreverente, iconoclasta, contestatario, alternativo. Yo soy anárquico por naturaleza en mi vida personal, entonces también es mi arte. Llevo toda la vida en eso y te digo, me parece que es lo que quiero ser y lo que el país necesita también, ¿no? Y como es natural, sabemos que a menudo habla mal del gobierno. Muy a menudo, diría yo. Es por eso que estamos aquí. Nuestra misión es instalar unos micrófonos en su casa para escuchar directamente sus comentarios antigubernamentales. Permiso. Esto tiene que ser una jodedera. O sea, el cubano lo caracteriza su sentido del humor y a los dirigentes nuestros los caracterizó la falta de ese sentido, ¿no? He tenido que luchar contra gente que definitivamente no tiene sentido del humor. Recuerdo al presidente José Mujica, de Uruguay, sentado en el Teatro del Verano mientras la murga Garrate Catalina se burla de cómo habla, desde las huelgas que le han hecho las mismas gente de izquierda, y él aguantar estoicamente con su perrita a la que le falta una pata y de lo que habla la murga también, y él aguantar estoicamente a una gente burlándose de él, y después la murga salir y saludarlo. Y entonces yo creo que haría falta también una generación de dirigentes que tuviera un poco sentido del humor, que cuando le digan las verdades así a su cara, con cierta ironía o cierta mordacidad, tengan el suficiente sentido del humor para aguantarlo y para a lo mejor sacar alguna conclusión sobre esas cosas que están diciendo. Pero ¿quién prohíbe de qué está reírse? Si todo se puede reír, todo el mundo se puede reír absolutamente de todo. Nicanor, la mayoría de las personas que piensan como usted se limitan a criticar las mesas redondas, los apagones, el Granma, a preguntarse ¿hasta cuándo es esto? En cambio, usted ha hecho análisis realmente sagaces de nuestra política migratoria. En realidad nos ha ayudado mucho. Gracias. La crítica te debe servir a lo mejor para demostrar tu fragilidad como ser social o como y para que te tiren, o sea, te arrojen las verdades a la cara. O sea que es importante también que se haga. Todos los humoristas, todos los actores saben qué pueden decir y qué no pueden decir, saben qué está bien o qué está mal. Eso sucede en todos los lugares del mundo. Eso no es así por cuestiones éticas, por cuestiones profesionales o por cuestiones sociales, por cuestiones de gobierno, por cuestiones que sean. La libertad es relativa, la libertad no existe en ninguna parte del mundo, o sea, la libertad tiene que ver mucho, y la independencia, con la cantidad de dinero que tú tengas en el bolsillo y con las posibilidades que tú tengas de expresar esa libertad. Y si no les conviene, ¿qué cosa? Su sistema solar. Ahí desde la crítica requete mordaz, hay canciones, por ejemplo, de Ciro, el trovador aquel que era uno de los integrantes del grupo Porno para Ricardo, que él tiene una vertiente trovadoresca muy simpática, muy graciosa, muy respetuosa, muy iconoclasta, burlándose de todo
lo posible. Para él no existe ningún límite a la hora de burlarse de una cosa, o sea, desde los símbolos patrios hasta los políticos. Y que ha pasado así en todos los países, en todas las épocas. El patriotismo entraña muchas restricciones. Yo soy cubano por 4 generaciones. Están logrando los gallegos lo que los gringos no lograron. Tal vez para el año que viene ya seamos súbditos del rey Juan Carlos. Lo que hago yo, que no es un humor tan enraizado en la política oficial, sino más bien en la idiosincrasia del cubano, más bien tiene que ver con lo social, levita en ese entorno de la sociedad, pero yo trato de no serlo tan a lo tremendo, o a lo mejor también es que yo tengo mis miedos, ¿no? Tengo mis autocensuras, decir, bueno, tengo que llegar hasta tal punto porque no quiero ser totalmente censurado y quedarme en el anonimato, o cantando desde una especie de anonimato, desde limbo extraño, ¿no? Como puede ser el caso que ha pasado con gente como Ciro, que tuvo que irse a vivir a otro país, porque aquí por supuesto que no iban a dejarle cantar esas canciones. En España tendremos a sus candidatos que vendrán a Cuba para hacer campaña. Las cosas buenas y también las chapuceras, luchando por pintar o desteñir banderas. Si eres cubano te machacarán los huevos con una piedra. La voz de mando tiene un acento gallego, como lo pienso lo digo en español. La censura no existe solamente en Cuba, existe en cualquier parte del mundo. En otras partes del mundo existen muchas más posibilidades, existen muchas más alternativas. Yo soy el que me autocensuro, yo pienso que estas cosas no las debo decir por ética o por profesión o por lo que sea. Y ya, lo demás yo lo digo y pienso como pienso y actúo. Hasta ahora yo no he tenido problema con nada de eso. Usted es un director en esta empresa. Usted es un dirigente en esta empresa. Usted es un dirigente en este país. Usted tiene que saber decir las cosas como si fueran verdad. Alto ahí, Nicanor, no te vuelvas suspicaz. Quédate en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, por favor. Mierda. Una cosa que se hace que no tiene agente de distribución, que no se pone en los cines, que no se pone en televisión, que el sistema de distribución es en memoria. Es cierto que ya algunos de los últimos cortos, Licay no los ha producido, siempre ha sido independiente, pero ha colaborado en algunas cosas e incluso después los ha puesto en algún cine. A ver, nunca los más grandes, eso, pero bueno, se ha puesto en el Infanta, se ha puesto en algunos cines y también a lo largo del país. Los primeros, los que eran más underground, fueron los que más repercusión causaron, y sobre todo el primero, que durante una época cuando salió, literalmente yo casi no podía salir a la calle sin que la gente me dijera, ve tu corto. ¿A ustedes qué les pasa por la cabeza? Si me da la gana de hablar más del gobierno en la cocina, no puedo hacerlo en mi casa. Oiga, aquí en la sala está el televisor. Si dicen una estupidez por ahí con el noticiero y no me gusta, yo tendría que irme para mi cuarto y criticarlo allí. Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca, compadre. Y me parecía que era una buena idea tener un personaje tipo que fuera el cubano de a pie, ya te digo, el tipo que no es necesariamente ni más gusano ni más revolucionario, sino simplemente el cubano normal que reacciona y trata de cagarse la vida todos los días. Todos son como un espectro de problemas de la Cuba de hoy. 2 micrófonos, Nicanor. Usted vive solo y el Estado le asigna 2 micrófonos para sus necesidades. Hay familias de 10 que se pasan el día echando peste de las oficinas de urbanismo, de la vivienda y por ahí para arriba de cualquiera. Y no hemos podido instalarle un solo micrófono. Creo que la sátira no es subliminal. Creo que lo hermoso de la sátira es que es directa, es muy directa. A mí me gusta el humor que incomoda, porque el humor que incomoda te está removiendo los cimientos, te está diciendo algo que tú piensas que no es así, y te lo está diciendo graciosamente. O sea, el humor se genera desde la inteligencia,
para personas inteligentes. No es solamente hacer un chiste porque la gente se ría y ya. O sea, sin hacer un librito que te da recetas finales, el humor siempre te deja algo, siempre uno se lleva algo a la casa y eso es lo que lo hace trascender, eso es lo que lo hace importante dentro de la sociedad, eso es lo que lo hace cercano a la gente. No importa si viene desde la gráfica, desde el humor escénico, desde el humor literario, yo creo que si logra conectar con ese punto, tiene ante sí el hecho de comunicar con ese punto, de buscar un puente de comunicación. Estaban dando hoy el problema de la bolsa de valores de Chipre. ¿Qué coño me interesa mi Chipre? Si yo no viajo. Habla de nosotros, habla de mí. Habla de Guantánamo, habla de Camarón. Chipre. Y no creo que ninguna obra de teatro, ninguna película, ningún sketch, nada haya cambiado ningún sistema social, haya cambiado ninguna economía de ningún país. O sea, lo que pasa es que cambia la mente de la gente y se las abre. Y entonces hay gente que se dedica a cerrar mentalidades y hay gente que se dedica a abrirlas. En la medida de que vamos haciendo crítica, mucha gente que vamos reaccionando ante injusticia, de pronto tronaron a alguien o le censuraron algo a alguien, entonces todos armamos un revuelo con eso. Como que vamos empujando siempre los límites de lo que no se puede, pero en general, ahí eso de la unión está la fuerza, funciona. Es arriesgado, estás caminando por el filo de una navaja, pero es importante y me encanta que haya artistas que hagan ese tipo que tomen ese tipo de riesgos, que nos han ayudado a avanzar en ese sentido. Ha sido una lucha social, ha sido un premio a mucha gente, a muchos intelectuales, a muchos escritores, ha sido un premio a la sociedad que nos hemos ganado, poquito a poco, siendo sinceros, tratando de esconder menos cosas, de hacer la vida más clara, de hacer las aguas más claras para todo el mundo. Antiguamente cuando uno hablaba de la migración o de la emigración era como un tabú, uno no podía hablar de ciertas cosas que ahora son casi política oficial, casi te obligan a hacerlo, ¿no? Cuando el cartógrafo sube la escala y enfrento a los meridianos y sus franquicias horarias, un paralelo me atraviesa el alma. Te has convertido en mi mapa, te has convertido en mi mapa, en el huesito, en la sopa, el que le da la sustancia. Te has convertido en mi mapa. Uno va ganando espacio y los va legitimando. Y hay que legitimar ese trabajo con el ejercicio diario y con la hondura del trabajo, con la profundidad y con la seriedad con que el trabajo se haga. Habemos un montón de gente que ha ido, que sigue atreviéndose a veces un poco más, diciendo algunas cosas más. A veces uno pisa se sale de la línea y te quema, ¿no? Por menos de lo que yo intento decir, hace unos años yo estaría preso o desaparecido. En este momento no, en este momento incluso pude hacerlo. Y creo que ojalá la sociedad evolucione, y no te digo solamente la sociedad cubana, sino la sociedad en todo el mundo evolucione para que cada día se puedan decir más cosas y se pueda hablar. No hace daño, hablar lo que hace es cambiar el pensamiento. Los márgenes se han ido ampliando y ha sido también por la persistencia y por mantener también la honestidad de nuestro trabajo en función del género, ¿no? Pero nosotros, compañeros obreros, no estamos aquí para hablar de los logros de la tradición. Vamos a hablar de los logros del humor en los últimos años. Nosotros hemos logrado muchísimas cosas. Mucho. Nosotros nos hemos reído muchísimo. Y no nos hemos reído más porque estamos bloqueados. Pero déjeme decir una cosa, ahora no tenemos presupuesto para estar comprando risitas en otros países. Tenemos que reírnos aquí, compañeros, de las cosas nuestras. ¿Quién iba a decir cuando se hizo en los años 90 la película Alicia en el Pueblo de Maravilla? O sea, hubo un rollo con esa película, pero lo que hubo después, lo que vino después,
venía upado por ese listón que subió Alicia en el Pueblo de Maravilla. Y así pasa ha pasado en otras esferas del arte, en el teatro, en la música, en todo, ¿no? Que siempre hay que ir tratando de estirar el listón. Y a veces puede ser censurado, puede ser golpeado con fuerza. Creo que hay más apertura para los humoristas, o sea, los humoristas se han ganado el derecho o se han ganado el espacio, quizás por eso, por la complacencia que siente el discurso oficial de que los humoristas puedan decir hasta cierto punto, pero sé que de ese punto no pueden pasar. Hay una mayor apertura para asimilar y la sociedad para tolerar cierta crítica que se establece no solo desde el teatro, sino también en los medios, en la televisión. Que hay cosas que han cambiado, que hace 5 años o 10 años eran impensables hablar sobre eso en los medios, por ejemplo. Debe hacer una pregunta, ¿sabe si al principio se habló algo de pagar 1% de salario en divisa? Sí, pero era despreciable. Ya en los espectáculos uno dice cualquier cosa, hay veces que la gente dice, oye, se te fue la mano. Y yo digo, no, yo dije lo que yo entendí, lo que yo pensé por algún momento y tengo mis fundamentos para decirlo, porque no lo voy a decir. El transcurrir de los años se ha ido a un lenguaje mucho más directo, que es algo que estaba un poco negado en generaciones pasadas. Ha ido evolucionando con el propio pensamiento crítico de la cultura en la nación. Se ha ido ampliando esos horizontes. Creo que se ha logrado, que ha logrado el pueblo, que ha logrado la gente, abrir más espacios, simplemente, para que sean más visibles. Pero creo que el humor en este caso y la crítica social han estado desde tiempos inmemoriales, o sea, pertenece ya, como te digo, a la nación cubana y han estado en el país. No han sido visibles y han sido muy atacados, aún se les ataca. Aquí hay que reírse, compañero. Ustedes vinieron aquí a reírse. El que quiera llorar, que se quede en la casa viendo la televisión. Que van a gritar, compañero. Pero sí, en general yo creo que en los últimos años hay como más, no sé si resignación a la crítica, porque ya digo, estimulación no hay, pero sí hay más terreno también, cosas como las redes sociales, las redes estas de email que la gente se envía de pronto cuando pasa algo y que son muy difíciles de controlar, han hecho que haya de pronto repercusión ante sucesos como la censura de una obra de teatro, o como la aparición de un personaje indeseable en público, en la televisión, cosas así. Entonces eso también es un camino que no creo que sea irreversible y que tampoco creo que hagan muy feliz a las autoridades, pero está ahí y ya no, y nosotros vamos a seguirlo haciendo. Ha cambiado un poco también la percepción de las autoridades que permiten o no permiten ese tipo de humor. Porque canciones tan ingenuas como Cuando se vaya la luz mi negra, que yo la veo al paso del tiempo y la veo una canción ingenua, condescendiente, respetuosa, en su momento estuvo censurada. Cuando se vaya la luz mi negra, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio, a hablarme mal del gobierno. Mi abuelo que ñangara le va a ripostar, es culpa del imperialismo de la OPEP y de la guerra de Irak. Con una gran convicción de lo que tú quieres hacer, con una gran necesidad de crear, a margen de que te saque mejor o peor, no siempre todo te sale bien, es que se va haciendo lo que uno hace. Siempre se ha ido subiendo la parada, ¿no? Siempre para que haya un paso avance siempre tiene que ir alguien que ale la soga en primer lugar. Ese que ala la soga en primer lugar siempre es el que puede usar. Que el género demanda más audacia en la manera de narrar, en la manera de organizar las puestas en escena y también en todo el material que pueda venir desde la literatura, desde la gráfica. Y como te digo, hay excepciones, por supuesto, honorables. Completo ahí. ¿Y tiene ahí una laptop, una impresora? No está hecho a máquina. ¿La máquina, señor? ¿Usted no tiene nada ahí? Muchachos, eso lo hice yo en el año 80. ¿Está vigente? Léelo para que tú veas. Es lo mismo,
la cantera segura. Tiene de dónde escoger los chistes. El artista está jugando constantemente con eso, con el límite, hasta dónde puede ir, hasta dónde puede llegar, y entonces ir un poquitico más allá. Tratar de romper con el récord. En este momento hay mucha más libertad, en este momento hay internet, hay Twitter, hay Facebook, la gente se comunica de otra forma. Entonces está saliendo a la luz otras maneras de expresión y otras maneras de comunicar. El humor arroja luz sobre los acontecimientos y en la medida en que todas esas luces se enciendan, pues vamos a ser más conscientes de ciertas zonas de nuestra realidad que nos interesa transformar. Y ya el hecho de hacerlo notar, yo creo que es importante. Después va a ser normal que se sea políticamente crítico, abierto, irónico, que el humor sea, como dice Martín, un látigo, ¿no? El humor ha de ser a la sociedad, o la sátira ha de ser a la sociedad como un látigo, pero con cascabeles en la punta, ¿no? Hay que criticarlo de una forma constructiva, de una forma ejemplarizante, ¿no? Para que la gente vea los problemas, se ría, los disfrute, pero que quizás también recapaciten, ¿no? Y en un futuro hasta puedan cambiar las cosas. La noche mata la ternura con todo el salitre. La vida se va y aquella contienda infinita tiene escaramuzas. En la madruga, la fea mariposa bruja despliega sus alas sobre mi trinchera. Yo soy solo un sobreviviente, yo creo que nadie gana en una guerra. La Habana tapa sus horrores con los zapadoras. Que roña me da la puta de la alcantarilla, cómo se maquilla. La pura verdad, el sueño de todo profeta es un equilibrio lleno de piruetas. Cualquier hombre triste patina y se ahorca al final con una serpentina.